Ahí está. Para empezar, debemos conocer los valores o las condiciones normales dentro del epitelio glomerular. Acá tenemos un glomérulo normal, en el cual podemos apreciar la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, el tallo capilar, los capilares, los podocitos y las células mesangiales. Si vemos una estructura un poco más pequeña, podemos apreciar el podocito junto con la membrana basal glomerular, el epitelio fenestrado y los pedicelos. Y si vamos a una ultraestructura, podemos apreciar que está conformada la barrera de filtración glomerular, en la cual tenemos el epitelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos que están unidos a la membrana basal glomerular mediante las integrinas. Entre los podocitos tenemos una estructura que viene a ser el poro, que está conformada por proteínas tanto de nefrina como de NEF1 y NEF2. La ultrafiltración es el paso de las sustancias hacia el interior de este poro. Para hablar de glomerulopatía, o en un término un poco más pequeño, glomerulonefritis, hay que saber de que la alteración tanto estructural como funcional de los glomérulos va a provocar o va a producir una alteración de la filtración normal de los glomérulos y además que va a permitir el paso de aquellas sustancias que normalmente no deberían pasar. Es decir, este glomérulo va a ser afectado por citocinas, por quimioquinas, producidas tanto por neutrófilos, macrófagos, linfocitos T helper, depósito de complejos inmunes, oxidantes, factores del complemento, complejo de ataque de membrana, proteasas, y finalmente van a provocar una alteración a nivel glomerular, que consiste en una proliferación extracapilar, proliferación endocapilar o daño de la membrana basal glomerular. Hablar de glomerulonefritis es que debemos saber de que viene a ser la tercera causa de pacientes que están en diálisis solo después de aquellos pacientes diabéticos e hipertensos. Generalmente es predominante en hombres. En el Perú, en este estudio del año 2005, que fue publicado por la doctora Julia Zumire y sus colaboradores, se determinó que la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la causa más frecuente de glomerulonefritis primaria, seguida de la membranoproliferativa y seguida de la membranosa. En Estados Unidos, según la incidencia, se determina de que lo más frecuente, en general, como glomerulopatía, viene a ser la nefropatía diabética secundaria, y la focal y segmentaria seguida de membranosa. Y en niños, lo más frecuente y más común va a ser la enfermedad por cambios mínimos. Hablar de presentación clínica de enfermedades glomerulares va desde lo asintomático, pasando por síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hematuria macroscópica, una glomerulonefritis crónica, hacia lo más dramático que viene a ser la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que consiste en la pérdida rápida de la función renal. Pero para tener en cuenta esta presentación clínica, nosotros debemos estar muy atentos a los síntomas que nos va a presentar o que nos va a decir el paciente. Por lo general, estos no vienen solos, sino que nosotros debemos hacer una buena anamnesis, es decir, preguntar el edema, cuándo estuvo, desde cómo empezó, hasta dónde llega, en qué momento es más frecuente, características de la presión, estuvo antes, estuvo después del edema, cómo es la orina, esta orina es espumosa, hace cuánto tiempo lo tuvo, o alguna alteración de los exámenes de orina en algunos estudios rutinarios previos, ¿no? Puede que hace un par de meses presentaba una cruz de proteínas, presentaba hematuria, tendría cilindros. Todo eso debemos tener en cuenta cuando estamos planteando, estamos frente a una presentación clínica de las enfermedades glomerulares. Entonces, llegamos a lo que es el síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico viene a ser o se va a explicar mediante la alteración en la estructura de la barrera de filtración. Esta alteración de estructura puede ser de causa primaria, es decir, que nace netamente en el riñón, o puede ser de causa secundaria, es decir, que una enfermedad sistémica lo va a provocar y va a producir el famoso síndrome nefrótico. Para hablar de síndrome nefrótico necesitamos algunas características, principalmente la proteinuria. Esta proteinuria debería ser una proteinuria nefrótica, es decir, mayor a 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados por día, o en niños mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora. También debemos presentar hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. Dentro de la etiología del síndrome nefrótico primario, debemos saber de que existen tres que son los más frecuentes.
La nefropatía por cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. La mesangiocapilar y la inmunoglobulina A en todos los estadios de la vida, por lo general, es baja. Cuando hablamos de niños, es decir, aquellos son menores de 15 años, lo más frecuente es la nefropatía por cambios mínimos. Cuando hablamos de adultos, entre 15 a 65 años, según esta referencia de Farreras, menciona de que lo más frecuente es la nefropatía membranosa. En el Perú, lo más frecuente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y hablar de pacientes mayores de 65 años, lo general es de que estemos frente a una nefropatía membranosa. En este gráfico podemos apreciar un glomérulo alterado frente a un glomérulo sano. Este glomérulo alterado presenta una pérdida del espacio de Bowman y tiene esclerosis, una esclerosis localizada y que afecta solo alguna parte de los glomérulos, ¿no? Entonces es focal y segmentaria frente a un glomérulo normal en el cual tenemos un buen espacio de Bowman, tenemos las asas capilares intactas, tenemos los podocitos y las células mesangiales totalmente intactas. Al saber o al hablar de síndrome nefrótico, debemos tener en cuenta el síndrome nefrótico secundario. ¿Por qué? Porque descubierto el síndrome nefrótico secundario y descubierto la patología que ocasiona el síndrome nefrótico, nuestro tratamiento va a ser más dirigido. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedad por cambios mínimos, lo que tenemos que tener en cuenta es de que es más frecuente en niños y debemos descartar principalmente patologías como neoplasias, es decir, patologías hematológicas que incluyen al linfoma de Hodgkin, al linfoma no Hodgkin y a las leucemias. Tumores sólidos en menor porcentaje, ya que no es muy común en niños. Pero no debemos dejar de lado las infecciones, la presencia de algunos fármacos o alergias que también puede provocar enfermedad por cambios mínimos. Al tener en cuenta la glomerulosclerosis focal y segmentaria, principalmente debemos tener que, como causa secundaria, va a ser la respuesta a algún proceso de hiperfiltración. Es decir, cuando tenemos agenesia renal o un riñón solo funcionando. Este riñón va a presentar hiperfiltración ya que va a ser las veces de 2 riñones. Este proceso de hiperfiltración va a conllevar a inflamación y finalmente esclerosis. También se da en situaciones en donde existe disminución de la masa nefronal en aquellos niños que tienen como antecedente bajo peso al nacer, por eso es importante una buena anamnesis. La nefropatía por reflujo, ¿no? La glomerulonefritis o la nefropatía, por ejemplo, la hipertrofia prostática, la presencia de litiasis que produce una uropatía por reflujo, son causas muy frecuentes de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y las enfermedades metabólicas, la obesidad extrema, diabetes, hipertensión, tener en cuenta siempre al momento de tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Un punto particular acá son las infecciones, el VIH. El VIH nos da un patrón histológico de focal y segmentaria, pero una variedad que es la más complicada de todas, que es la variedad en pico. Esta variedad es una variedad muy agresiva, por lo tanto, los pacientes con VIH que desarrollan glomerulosclerosis focal y segmentaria tienen alta probabilidad de llegar incluso hasta diálisis. Y hablar de la glomerulonefritis membranosa es tener en cuenta de que por lo general se presenta en pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, tenemos que descartar la presencia de algunos tumores sólidos, gastrointestinales, mama, próstata, pulmón o vejiga. Hematológicas, muy poco frecuente. Tener en cuenta también las infecciones, sobre todo lo que son hepatitis, algunos fármacos o enfermedades sistémicas, ¿no? Lupus, enfermedad de tejido conectivo, entre otras. El Hospital de Alta Complejidad, que es el hospital en el cual yo laboro, desde el año 2016, que fue inaugurada la parte de nefrología, hasta el año 2019, prepandemia, hemos realizado 26 biopsias. Las 26 biopsias fueron enviadas a Limas y leídas por la doctora Sumire, que fue la que presentó el trabajo que le mencioné hace un momento. De estas 26 biopsias, 20 descubrimos que fueron glomerulonefritis membranosas primarias, y de estas 20, 14, es decir, el 70% de las biopsias primarias fueron focal y segmentaria, lo que tiene correlación con los estudios o los trabajos previos realizados en el año 2005. Se encontró 4 glomerulonefritis membranosas, una inmunoglobulina y una proliferativa difusa. Y se encontraron 6 glomerulonefritis secundarias. Una fue una paciente obesa, 3 pacientes lúpicos y 2 no se encontró ninguna alteración histológica. Dentro de la fisiopatología, realmente para recalcar, es de que este glomérulo, ¿no? Este capilar glomerular, va a estar finalmente conformado por la barrera de filtración.
Entonces, en el caso del síndrome nefrótico, lo que va a producir es una alteración tanto de el endotelio, la membrana basal glomerular, o de las proteínas que van a conformar el espacio urinario o el poro. Por lo tanto, la alteración de esta estructura va a producir una mayor eliminación de aquellas sustancias que normalmente no deberían eliminarse. Y solo para acotar de que en un corte longitudinal podemos apreciar los capilares, y este es el podocito que tiene sus pedicelos. Vean ustedes cómo entre los pedicelos están los pequeños poros que van a producir la absorción de las sustancias que se van a eliminar normalmente. Entonces, para hablar de síndrome nefrótico, tenemos que tener en cuenta la proteinuria. Síndrome nefrótico es sinónimo de proteinuria en rango nefrótico. Es esta proteinuria, la proteinuria glomerular, que se da en primario, secundario, y que llega incluso hasta rango nefrótico. ¿Se produce por qué? Porque existen dos alteraciones. Una alteración en la electronegatividad, que es lo que explicaría principalmente el síndrome nefrótico por cambios mínimos, es decir, en niños, o la alteración estructural. En condiciones normales, lo que normalmente nosotros eliminamos a diario es hasta 150 miligramos por día de proteínas o una relación albúmina-creatinina de 30 miligramos. Y tener otro detalle en cuenta, existen macromoléculas que normalmente no se pueden eliminar por más alteración estructural que haya a nivel de los glomérulos, cuando son mayores a 150 kilodalto. ¿Qué pasa con la hipoalbuminemia? La hipoalbuminemia se produce cuando existe una alteración, es decir, el hígado no puede producir la cantidad necesaria de albúmina en relación a las pérdidas renales. Esto se va a producir por múltiples causas. Puede ser por la edad del paciente, su estado nutricional, alteración hepática, daño renal. Tener en cuenta de que la pérdida de albúmina no es solo pérdida de albúmina, sino es la pérdida de muchas proteínas. Y las proteínas son vitales en muchos componentes de nuestro organismo. Por ejemplo, la pérdida de albúmina como tal nos va a conllevar a que haya edema, hiperlipidemia, descenso del hidrato aniónico, balance nitrogenado negativo. Dentro de las inmunoglobulinas, la más pequeña es la inmunoglobulina G. Esta se pierde en el síndrome nefrótico. Al perder la inmunoglobulina G, tengan en cuenta que esta es la inmunoglobulina que se encarga de la memoria, ¿no? De la memoria inmunológica. Por lo tanto, hay mayor tendencia a infecciones. La pérdida de los factores del complemento va a alterar o va a disminuir la capacidad de opsonización bacteriana. En lo que respecta al sistema hemostático, hay un aumento de factores procoagulantes. Factores 5, 7, 9, hay un aumento del tromboxano y hay una disminución de los factores anticoagulantes, ya que estos son más pequeños. Por lo tanto, predispone a trombosis tanto arterial como venosa. Y al mismo tiempo hay pérdida o existe pérdida de proteínas de transporte. Disminuye la transferrina, por lo tanto, no va a haber movilización del hierro y conlleva anemia microcítica hipercrómica. Disminuye el zinc, conllevando trastornos de inmunidad. Disminuye la proteína ligadora vitamina D, por lo tanto, hiperparatiroidismo secundario. ¿Recuerdan enfermedad renal crónica? Justamente esta es una de las causas, ¿no? Y finalmente produce una disminución de la eritropoyetina, que sería una de las tantas explicaciones de la anemia en estos pacientes. Tengan en cuenta que aparte hay desnutrición, déficit de B12, déficit de ácido fólico, entre otras, que van a conllevar a anemia. Edema. El edema es muy característico del síndrome nefrótico. La explicación de este edema existen dos teorías. Una teoría de la hipovolemia y una teoría de la expansión de volumen. La teoría de la hipovolemia refiere de que existe una mayor pérdida de proteínas, por lo tanto, disminución de la presión oncótica. Esto conlleva a una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, retención de agua y sodio y finalmente edema. Es característico de la enfermedad por cambios mínimos. Frente a la teoría de la expansión de volumen, en la cual existe una alteración de los cotransportadores tubulares renales, que conlleva a mayor absorción de sodio y agua. Por lo tanto, aumenta la presión hidrostática capilar, existe transudación y finalmente edema. Sea uno o sea otro, el desenlace final va a ser el edema. Lo característico de este edema es un edema blando con fovea y se produce sobre todo en zonas declives, es decir, dependiendo de la gravedad, y sobre todo también vamos a encontrarlo a nivel de zonas donde existe baja presión tisular, como es el caso de los párpados. Este edema puede ir de un edema leve hasta un edema mucho más marcado que llega incluso hasta la anasarca. En el caso de la hiperlipidemia, se ha determinado que se produce en el 85% de los pacientes y es inversamente proporcional al grado de hipoalbuminemia.
Es decir, mientras más bajo sea el nivel de albúmina, mayor complicaciones en relación al lípido vamos a tener. En el caso de la hipertrigliceridemia, esta suele disminuir en relación a la albúmina. Cuanto más bajo es la albúmina, es que recién se va a producir el proceso de hipertrigliceridemia. Entonces, el aumento del perfil lipídico en pacientes nefróticos va a estar en relación con elevación de LDL, IDL, VLDL y sobre todo la lipoproteína A, que nos conlleva a un efecto de heterogenicidad elevado. El HDL por lo general no suele disminuir, y cuando disminuye es porque hay una pérdida de la subunidad HDL3 o HDL2, que son por lo general más pequeñas, por lo tanto pueden atravesar la barrera de filtración. Tener en cuenta que también podemos encontrar cilindros lipídicos en el examen simple de orina, y otro detalle importante en relación al riesgo cardiovascular de la hiperlipidemia es de que la acumulación de lípidos en los glomérulos esclerosados es un equivalente intraglomerular de la aterosclerosis. Por lo tanto, existe un mayor riesgo cardiovascular y renal. La trombosis es una de las principales complicaciones dentro del síndrome nefrótico. Tener en cuenta de que la tromboembolia se va a producir en el 10% de adultos y 2% de niños. Es mucho más frecuente cuando los niveles de albúmina están tan bajos como 2 miligramos por decilitro, y en el caso de la nefropatía membranosa, en la cual ya se ha demostrado que la hipoalbuminemia conlleva sobre todo a trombosis, cuando los niveles son menores de 2.8 miligramos por decilitro de albúmina, es que ya deberíamos tener cuidado para evitar riesgo de trombosis. Las venas afectadas por lo general son las venas renales y venas profundas de miembros inferiores, y el componente arterial, sobre todo la arteria femoral y pulmonar. ¿Qué sucede acá? El hígado va a producir una gran cantidad de factores los factores procoagulantes, y generalmente de una gran cantidad de proteínas, ¿no? Pero esta elevación de la síntesis hepática, sumado con un aumento en el clearance, va a producir una pérdida de proteínas más pequeñas, que por lo general son los factores de coagulación antitrombóticos, pero aumentan los protrombóticos. Esto, sumado a una mayor agregación plaquetaria, sumado a hemoconcentración, va a conllevar a la trombosis arterial y trombosis venosa. Tener en cuenta que empeora aún más la trombosis venosa, la éstasis, o sea, la inmovilidad del paciente, ¿no? Un paciente dematizado que está en cama, no puede movilizarse, empeora más ese tromboembolismo venoso. Además de que la hiperlipidemia, como vimos hace un momento, la lipoproteína A, produce una aterogénesis acelerada que conlleva finalmente a trombosis arterial. Para llegar al diagnóstico del síndrome nefrótico y en general también el síndrome nefrítico, debemos tener en claro algunos conceptos. Primero es que tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Sobre todo preguntar los antecedentes, sobre todo antecedentes de algún tipo de patología, si es lúpico, diabético, hipertenso, algunos síntomas o signos de enfermedades sistémicas. Tener en cuenta algunos antecedentes de enfermedades infecciosas, ¿no? Si tuvo alguna infección faríngea, una infección dérmica, VIH, hepatitis u otros, o si consume algún tipo de fármacos. La exploración física debe ser minuciosa, ¿no? Determinar algunas enfermedades, signos de enfermedades sistémicas, ¿no? Ala de mariposa, caída de cabello, situaciones hemodinámicas, tener en cuenta la presión arterial, si existe una alteración al movimiento, frecuencia cardíaca, existe ingurgitación yugular, o la intensidad de los edemas, y tener en cuenta acá el peso y la diuresis diaria de nuestros pacientes, ya que esto nos va a dar sobre todo sirve para lo que es el balance. Vamos a las pruebas básicas para diagnosticar el síndrome nefrótico: proteinuria de 24 horas, perfil lipídico, perfil hepático, calcular la función glomerular en base a las fórmulas que ya se saben, ver el sedimento urinario, técnicas de imagen, ecografía renal, y finalmente vamos a pruebas más específicas: complemento, descartar anticuerpos antinucleares, anti-ADN, proteinograma en sangre, proteinograma en orina, ANCA-C, ANCA-P, crioglobulinas, marcadores virales, descartar sífilis, crioglobulinas. El punto acá es de que lo que nosotros debemos lograr o aspirar es a descartar de que haya una causa secundaria. Porque si es una causa secundaria, como yo les mencioné al inicio, lo que nos va a interesar a nosotros es tratar esa causa secundaria para de manera indirecta mejorar la función renal. Pero si tenemos todos los exámenes y finalmente descubrimos de que no nos ayudaron en gran medida, solo diagnosticó lo que es el síndrome nefrótico, finalmente debemos pasar a la biopsia renal, ya que la biopsia renal nos va a ayudar para determinar el diagnóstico
el pronóstico y guiarnos en el tratamiento final de nuestro paciente. El síndrome nefrítico, a diferencia del síndrome nefrótico, acá encontramos inflamación de las estructuras del glomérulo. Esta inflamación, este daño puede ser primario, intrínseco, o puede ser secundario a algunas otras patologías. Lo clásico, lo que siempre encontramos es la glomerulonefritis postinfecciosa, la nefropatía por inmunoglobulina A o la nefritis lúpica, que son muy comunes. Y tener en cuenta de que cuando encontramos características de síndrome nefrítico sumado a síndrome nefrótico, hablamos de un síndrome mixto. Ese famoso síndrome nefrótico impuro, nefrítico-nefrótico, ¿no? Esto es característico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta inflamación, que conlleva proliferación celular y necrosis, nos va a dar algunas características. Hematuria glomerular, la formación de cilindro de células rojas, proteinuria en rango variable que no llega a rango nefrótico, injuria renal y retención de sal, que conlleva a nefropatía hipertensiva y formación de edema. Al igual que el síndrome nefrótico, tenemos glomerulonefritis primaria, ¿no? El síndrome nefrítico primario, que va a ser la posinfecciosa, inmunoglobulina A, mensajería proliferativa, rápidamente progresiva, y tenemos las secundarias, que pueden ser por múltiples causas, ¿no? A la cabeza del lupus. Pero cuando nosotros lo llevamos a grupos etarios y vemos en pacientes menores de 15 años, niños, jóvenes, lo más frecuente va a ser acá la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, a la cabeza, ¿no? Seguido de inmunoglobulina A, entre otras. Entre 15 y 65 años ya estamos frente a nefropatía por inmunoglobulina A, y el lupus empieza a tomar mayor preponderancia. Recuerden, mujeres jóvenes de edad media de la vida. Pero mayores de 65 años, prácticamente el síndrome nefrítico va a ser secundario a vasculitis. El resto es menos frecuente, pero tener en cuenta acá las vasculitis. La fisiopatología del síndrome nefrítico, sobre todo, tiene que ver con inflamación glomerular. Esta inflamación glomerular va a ser producida por tres mecanismos. O bien la formación o un anticuerpo que va a ser dirigido directamente contra las proteínas de los glomérulos, como el caso del síndrome de Wood-Pasteur o membrana basal glomerular. La preformación de un antígeno anticuerpo que se va a depositar a nivel del glomérulo, típico de lupus, hepatitis y de las rápidamente progresivas, o un antígeno que se va a depositar en el glomérulo. El cuerpo lo detecta, envía el complemento, envía el complejo de ataque de membrana y tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica. Sea la causa, finalmente va a provocar una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria va a provocar un daño capilar, un aumento del diámetro del poro de la membrana glomerular, que ocasiona alteraciones en la permeabilidad. Por lo tanto, hematuria, cilindro de glóbulos rojos, proteinuria no nefrótica. Existe una disminución de la superficie del filtrado glomerular junto con una contracción del mesangio. ¿Qué conlleva esto? A que disminuya la tasa de filtración glomerular. Una tasa de filtración glomerular disminuida conlleva a disminución del volumen urinario, oliguria, menor a 0,5 cc kilo hora, y elevación de los compuestos nitrogenados, que por lo general la urea es mucho más elevada en relación a la creatinina. Y existe retención de agua y sodio, por lo tanto tenemos hipertensión y edema, que es la característica clínica del síndrome nefrítico. Ten en cuenta que esta hematuria es una hematuria glomerular, es decir, el glóbulo rojo atraviesa el glomérulo inflamado, y al atravesar este glomérulo inflamado, su estructura normal se altera y puede formarse o puede transformarse en multilobulado, anular, vacío, espiculado o la sumatoria de cualquiera de estas. Por lo tanto, dentro de la hematuria glomerular vamos a encontrar que los hematíes dismórficos son mayores al 70%, ¿no? Esos son los hematíes dismórficos. El color es un color rojizo, marrón o color Coca-Cola. Tenemos proteinuria y al mismo tiempo tenemos cilindros celulares. Esto es típico de hematuria glomerular. La extraglomerular o la no glomerular, el color es rojo, es más rosado el color de la hematuria. Mayor al 70% de hematíes isomórficos. Acá no hay proteinuria, y si existe es pero prácticamente mínima. No hay cilindros celulares, y lo típico de la hematuria extraglomerular es la presencia de coágulos. Es decir, a diferencia de la hematuria glomerular, en la extraglomerular nosotros vamos a encontrar en el examen de orina coágulos. Unas diferencias entre el síndrome nefrótico y nefrítico a tener en cuenta.
El síndrome nefrótico, la presentación es insidiosa, es decir, se presenta de a pocos. Hace medio año presentó, por ejemplo, orina espumosa, luego se agrega edema, al inicio miembros inferiores, luego va aumentando hasta llegar a la nasarca. En relación al síndrome nefrítico, en el cual la presentación es abrupta, es dramática. El edema es la condición muy característica del síndrome nefrótico. La elevación de la presión arterial y la presión venosa yugular es típica del síndrome nefrítico. La proteinuria, condición mucho más marcada en el síndrome nefrótico, proteinuria nefrótica. La hematuria es mucho más común en el síndrome nefrítico. En el nefrótico puede estar como que no puede estar, y si está es muy mínima, es microscópica. Los cilindros de células rojas presentes en el nefrítico, y la disminución de la albúmina es baja, muy baja en el síndrome nefrótico, y podría ser normal o ligeramente disminuida en el síndrome nefrítico. Vamos a lo que es el tratamiento. Entonces, estamos frente a un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico. Lo que debemos tener en cuenta es de que debemos tratar al síndrome nefrótico o nefrítico, pero al mismo tiempo buscar la causa que está ocasionando estos síndromes e iniciar el tratamiento. Si es una descompensación de la diabetes, compensamos la diabetes. Si es un paciente lúpico, iniciamos tratamiento del síndrome nefrótico, aparte de la glomerulonefritis lúpica. Si es una vasculitis, tratamos la vasculitis, pero no dejamos de lado ningún tipo de tratamiento. Esta guía de Kadoki, que es la guía americana, tuvo una actualización en el año 2020 y nos refiere de que la cantidad, dentro del tratamiento dietético, la ingesta de sodio debería ser menos de 4 gramos kilogramo día, y si es un paciente hipertenso, incluso hasta menos de 2 gramos kilogramo día. En este tipo de pacientes debemos evitar lo que son comidas procesadas, comidas rápidas, ya que estas tienen conservantes y alto contenido en sodio, alto contenido en fósforo, alto contenido en potasio. Se ha demostrado mediante estudios de que las dietas menores a 0,8 gramos kilogramo día en realidad no han mostrado alguna ventaja en disminuir el camino hacia la enfermedad renal crónica, y al contrario producen desnutrición. Por lo tanto, en aquellos pacientes con una función renal normal es preferible dar una ingesta de proteínas entre 0,8 a 1 gramo kilogramo día. Si es un paciente hipercatabólico, debemos aumentar la cantidad de proteínas. Y la ingesta de calorías sí debe ser alta. 35 kilocalorías kilogramo por peso y día, también teniendo en cuenta la función hepática, ¿no? Y un detalle en relación al potasio es que es preferible no dar la combinación de IECA o ARA2, ya que esto se ha demostrado que producen hipercalemia e injuria renal aguda. Entonces, aumenta la morimortalidad. O bien damos uno o bien damos el otro. El día 2021 de Cadivo refiere de que el objetivo de la presión arterial debe ser menor a 130/80. Un nivel de evidencia 2D nos refiere de que pacientes no diabéticos o pacientes diabéticos, pero que presenten albuminuria mayor a 300 miligramos por día, se debe iniciar tratamiento para llegar a valores menores a 130/80. Y un nivel de evidencia 1B refiere que este tratamiento idealmente debería ser un IECA o un ARA2. Tener en cuenta que en el caso de la hipertensión arterial, como la presencia de edema, se puede tratar con diuréticos de asa, ¿no? Furosemida, toracemida. Pero en este tipo de pacientes, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, a veces la tasa de filtración glomerular está reducida o existe una elevada absorción de sodio y agua. Por lo tanto, se requiere dosis un poco más altas en comparación con aquellos pacientes que no tienen síndrome nefrótico. Ten en cuenta que los diuréticos de asa actúan a nivel del transportador sodio-potasio 2-cloro en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle. Para llegar hasta acá, este medicamento necesita estar unido a albúmina. En contexto de un paciente hipoalbuminémico, debemos por lo menos saturar. Por lo tanto, se recomienda dosis mayores de diurético. Tener en cuenta que a mayor proteinuria, el edema va a ser más marcado. Pero el tratamiento no solo consiste en diuréticos. También entran a tallar las medidas posturales, las medidas dietéticas, ¿no? Disminuir la ingesta de sal, disminuir la ingesta de agua, para de esta manera evitar mayor edema. El tratamiento incluye también la monitorización, ¿no? Tenemos que hacer una monitorización hemodinámica, ver cómo va el paciente, porque muchas veces da el diurético, orina bastante, o sea, tiene un buen volumen urinario, va a llevar a la hipotensión. El diurético, ten en cuenta, revisado en la primera unidad, también es el manejo para la hipercalemia. Entonces, estos pacientes pueden tener hipocalemia, hipomagnesemia, pueden tener una alcalosis moderada hipoclorémica, o
urea elevada. Recordar que la furosemida ocasiona que haya mayor cantidad de sodio a nivel urinario. A nivel de los túbulos colectores existe un cotransportador que es sodio-urea. Si yo doy furosemida, voy a hacer que la urea se absorbe en mayor cantidad y por lo tanto eleva la creatinina, pero eleva muchísimo más la urea. Se produce esa disociación urea-creatinina. Y si nosotros tratamos la enfermedad primaria, de una manera indirecta también vamos a producir que haya una eliminación curativa de este edema. La hiperlipidemia, recordar que la hiperlipidemia tiene un elevado riesgo cardiovascular. Entonces, nuestro objetivo es disminuir el nivel de LDL a menos de 100 miligramos por día. Se recomienda iniciar con algún tipo de estatina, sobre todo, ya que estas estatinas van a producir dos efectos principales. Disminuye el riesgo cardiovascular y al mismo tiempo sirve para disminuir los niveles lipídicos. Pero hay estudios actuales que refieren de que las estatinas también producen de manera indirecta, no muy claro, producen la disminución de los niveles de proteinuria. Pero aún está en estudio ya que no se sabe cuál es la dosis exacta para llegar a estos niveles. Y hay que tener en cuenta de que en los pacientes que tienen dislipidemia, la dosis que demos nosotros, o bien de estatina o de fibratos, debería estar en relación, esta dosis debería ser cambiante en relación a la respuesta terapéutica. Recordar que la estatina junto con los fibratos pueden provocar rhabdomiólisis y provocar dolores musculares. Entonces, para evitar estos efectos, tenemos que siempre estar titulando el tratamiento para las dislipidemias. Dentro de las complicaciones de ambos síndromes, generalmente lo más complicado, en general la principal complicación va a ser llegar a la diálisis, ¿no? Pero cuando vemos complicaciones reversibles o tratables, vemos que el tromboembolismo es muy frecuente. El tratamiento es en base a heparina y luego una anticoagulación oral por 6 meses, pero este tromboembolismo va a estar en relación a los niveles de albúmina. Es decir, aquellos síndromes nefróticos o síndromes nefríticos que presenten una hipoalbuminemia más marcada tienen más riesgo de tromboembolismo y por lo tanto se debe iniciar anticoagulación oral. La excepción acá es la glomerulonefritis membranosa, que como ya se sabe que produce bastante frecuente los tromboembolismos, es preferible que con valores menores a 2.8 de miligramos al día de albúmina ya iniciemos tratamiento antitrombótico. Y en pacientes con injuria renal aguda que llegan a diálisis, incluso en estos pacientes deberíamos iniciar tratamiento o continuar el tratamiento profiláctico para evitar el tromboembolismo. La biopsia renal es una de las técnicas que nos va a ayudar a diagnosticar, en el caso de las glomerulonefritis primarias, nos va a ayudar a diagnosticar la causa desencadenante, la noxa inicial. El síndrome nefrótico y nefrítico viene a ser las indicaciones más frecuentes de biopsia en nuestro país, bueno, y en el mundo. ¿Cuándo no hacer biopsia renal, no? Por ejemplo, cuando tenemos un niño con un síndrome nefrótico idiopático infantil, alta probabilidad de enfermedad por cambios mínimos, la respuesta a los corticoides es muy buena. Por lo tanto, en estos pacientes es preferible no hacer biopsia. La nefropatía diabética que tiene una evolución típica, es decir, desde que se diagnostica la diabetes hasta que tiene enfermedad renal pasan muchos años. En estos casos, si tiene la evolución típica, preferiblemente no biopsiar. O si estamos sospechando de amiloidosis, realizamos una biopsia de grasa subcutánea, de una biopsia rectal y sale que es una amiloidosis, ya no es necesario realizar biopsia renal. Por el contrario, cuando se hace biopsia, por ejemplo, en el caso de síndromes nefróticos córticos resistentes, en donde queremos ver realmente qué sucedió, cuál es el pronóstico, pasamos a biopsia. O en pacientes diabéticos con una enfermedad renal atípica, idealmente se debería pasar a biopsia. La biopsia en sí nos va a mostrar, pues, por ejemplo, acá tengo un pequeño, esta es cómo se realiza la biopsia, ¿no? El paciente boca abajo, tenemos el ecógrafo, tenemos la aguja de biopsia relativamente delgada y tomamos una muestra en la porción inferior del riñón, cuando el paciente está en inspiración total. Resultado, por ejemplo, acá 14 glomérulos, 2 de ellos globalmente esclerosados, los glomérulos viables tienen espacio. Más o menos esta es la forma como se informa una biopsia. Y finalmente, indicaciones y contraindicaciones de la biopsia. Si nosotros tenemos hematuria de causa desconocida, tenemos proteinuria de causa desconocida, un paciente diabético que presenta proteinuria de manera muy agresiva y muy rápido, tenemos una injuria renal aguda de causa desconocida, no está deshidratado, no es prerrenal, no hay sepsis, no sabemos la causa, o una enfermedad renal crónica en la cual presenta un deterioro
de función renal muy rápido o se agrega proteinuria, hematuria, es indicación de biopsia. Pero para poder realizar esa biopsia debemos tener en claro algunos conceptos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene riesgo de sangrado, ¿no? Plaquetopenia, alteración de los factores de coagulación, es preferible posponer un poco la biopsia. Si hay alteración está consumiendo algún tipo de anticoagulante, ¿no? Aspirina, heparina, clopidogrel, es preferible esperar un poco. Pacientes hipertensos debemos controlar la presión arterial antes de realizar la biopsia renal, riesgo de sangrado. En el caso de riñones pequeños o una enfermedad renal crónica en la cual existe una tasa de filtración glomerular menor a 30, repito, enfermedad renal crónica, es preferible no hacer biopsia renal porque existe mucho riesgo de sangrado y el pronóstico en este caso no va a ser tan bueno en el caso de realizar una biopsia renal. Cuando existen alteraciones anatómicas, ¿no? Por ejemplo, en la poliquistosis, en el riñón en herradura, en realidad el diagnóstico acá es más que todo imagenológico, cuando lo queremos comparar con histología, salvo que queremos hacer algún tipo de investigación científica, ¿no? En el caso de hidronefrosis, preferible, si es una neuropatía obstructiva, debemos mejorar la causa de obstrucción y no tributario de biopsia. Riñón solitario es una indicación relativa, ¿no? Si es necesario, sí o sí, se va a tener que hacer con todos los cuidados, porque hay que tener en cuenta de que en el contexto de un solo riñón puede conllevarnos a incluso hematuria, hematoma y pérdida del riñón, ¿no? Las infecciones, ningún procedimiento debe ser realizado en el contexto de un proceso infeccioso. Y cuando existe alteración del estado mental, tener en cuenta de que si el paciente no colabora, postbiopsia puede moverse, puede saltar, puede hacer su vida normal, y esto conllevar a que haya riesgo de sangrado. Por lo tanto, es una indicación relativa, ¿no? Idealmente, nosotros lo que hacemos es sedarlo con ayuda de anestesiología y posterior que un familiar se quede para evitar que haya movimiento, ¿no? Muy jóvenes, creo que esto es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, Fátima. ¿Sí? ¿Está claro? El caso clínico, sí. Doctor, disculpe, una duda. Entonces, si es que en la nefropatía diabética no se le realiza la biopsia renal, ¿qué diagnóstico se le podría realizar? ¿Qué prueba diagnóstica al paciente con nefropatía diabética? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Demostrar el síndrome nefrótico? Porque el diagnóstico ya lo tienes, es una nefropatía diabética. Ah, ya. Entonces, sí, claro, sería demostrar el síndrome nefrótico. Ahora, la biopsia, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la biopsia es diagnóstico. El diagnóstico ya lo tienes. El objetivo de la biopsia es ver el pronóstico. El pronóstico va a estar netamente ligado a la diabetes. Y el objetivo de la biopsia es instaurar algún tipo de tratamiento. Por lo tanto, si es una nefropatía diabética, lo que tú tienes que tratar es la diabetes. Y el síndrome nefrótico como tal, el edema, la hipoalbuminemia, la dislipidemia. Es decir, la biopsia no va a cambiar en nada tu actitud diagnóstica y de tratamiento. Por lo tanto, no está justificado. Distinto, por ejemplo, es en el paciente lúpico. Ya en 2, 3 días más, los que aún no han llevado a nefrología y los que ya lo llevaron saben de que dentro de la clasificación de nefropatía lúpica está la biopsia. Y la biopsia nos da, si es una tipo 3, tipo 4, nos da 8 puntos. Y si es una tipo, la 3-4 nos da 10 puntos. Y si es una tipo 2, tipo 5, nos va a dar 8 puntos. Por lo tanto, con la biopsia renal ya podemos diagnosticar nefropatía lúpica. Entonces, en algunas patologías sí es necesario. En otras patologías, no. Por ejemplo, en la poliquistosis renal, la biopsia renal no me sirve para el diagnóstico, ya que el diagnóstico no es histológico, el diagnóstico es imagenológico. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí. Con respecto al enfoque en la anamnesis, usted mencionó que debemos descartar que no sea secundaria. Hizo referencia a pérdida o caída de cabello. ¿A qué se refería? Lupus. El lupus produce pérdida o caída de cabello. Es más, dentro de la categoría de lupus
la clasificación antigua, 2012 creo, si no me equivoco, consideraban, incluso si no me equivoco, también caída de cabello. O sea, la caída de cabello, la sala de mariposa, la formación de manchas en miembros inferiores es muy característica del lupus. Gracias, doctor. Bien, Katie. Bien, jóvenes, creo que no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido la clase del día de hoy. Espero haber sido bastante didáctico y haber solucionado pues las dudas, ¿no? Sé que ya que la mayoría de ustedes, bueno, creo que el 100% ya ha repasado lo que es el tema de hoy, ¿no? Incluso el último grupo que el día de hoy hemos llevado a este tema, así que espero haber solucionado algunas dudas que les hayan quedado. Bien, jóvenes, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.
Dime, papi.